¿Cómo ves la situación de la educación en Uruguay? ¿Cómo la calificarías? Del 1, nota más baja, al 10, nota más alta. ¿Qué cambiarías? Bien, la educación está muy mal. En la cuantificación, yo diría que estamos, con suerte, en 2. 1, 2. El tema de la educación es un tema muy técnico. Por lo tanto, es muy importante que sea asumido por quienes están técnicamente imbuidos de esa problemática. Soy profesional universitario y por lo tanto he pasado por todos los niveles de la educación. Lo he pasado indudablemente en otra época, en una época de autoritarismo, en una época en que las libertades estaban cercenadas. Pero, posteriormente, como abuelo de un nieto adolescente, también tengo contacto fluido con el tema de la educación actual. Y en el tema de la educación actual vemos un grave problema que es de la sociedad, que es la falta de autoridad, la falta del reconocimiento de los roles que cumplen el educador y el educando. Entonces, nosotros hallamos que, como un primer problema a solucionar, está el tema de los roles. Darle al educador, nuevamente, la jerarquía y la autoridad que su rol de educador implícitamente tiene y jamás debió desconocerse o avasallarse. Jerarquizar también todo el aspecto técnico, es decir, la formación del docente. Razones de índole, obviamente, económicos, operan como desestímulo para que gente de mucha capacidad, de mucho talento, se dedique precisamente a la educación. En el pasado, ser profesor de un liceo por importantes economistas, filósofos, literatos, médicos, abogados, era un mérito. Era, si se quiere, hasta una carta de presentación. Todo eso se fue degradando paulatinamente. Tenemos que volver a que esa participación de los grandes talentos en la educación sea motivo de orgullo, motivo de presentación social. La educación es fundamental desde todo punto de vista, hasta los más reconocidos economistas basan precisamente el crecimiento del país, y vean que ya estamos dentro de un tema de carácter material, no espiritual, ¿verdad? Como es el tema de la educación, basan precisamente el crecimiento en el conocimiento, en la educación. Yo diría que es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Y si uno de los pilares fundamentales de la sociedad está erosionado de manera tal que lo podemos calificar del 1 al 10 en 1, y siendo generoso, tenemos un problema gravísimo en el país, que tenemos que atacar, y atacar de diferentes maneras, entre otros, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestal, pero no solamente desde el punto de vista presupuestal. Como dije al principio, es un tema eminentemente técnico, tiene que tener participación también los otros involucrados en este proceso, que es el educando y que es la familia del educando. Pero respetando roles, respetando jerarquías. No podemos permitir que el proceso de lumpenización que vive el país
se traduzca en el hecho de que la maestra o el profesor se vean condicionados en su relacionamiento con el educando por temor a represalias, a actos de violencia o situaciones de esa naturaleza. Y es lo que se está viviendo actualmente en la educación. Los maestros tienen miedo, los profesores tienen miedo. Esa situación hay que revertirla, porque esa situación forma parte precisamente de lo que nosotros describíamos y calificábamos de subversión. Y es una subversión de carácter ética, es una subversión de carácter moral. Entonces, en materia de educación hay mucho por hacer. Segundo aspecto fundamental: nadie puede aprender con hambre. Por lo tanto, tenemos que generar centros de educación donde los niños, además de ser educados, también sean asistidos en la parte de alimentación, si es que carecen de ella en su familia, y hasta, si se quiere, del afecto. Porque lo describía el otro día en una nota de prensa el neuropediatra grado 5 González, hablando de la brecha que existe entre la gente de Avenida de Italia al norte y Avenida de Italia al sur, del condicionamiento que significa para el ser humano el entorno, el ambiente. Inclusive hablando y describiendo la gravitación que tiene el ambiente en lo que respecta al aspecto estrictamente neurológico, biológico, diciendo que la falta de determinados estímulos a nivel neuronal permite la poda de neuronas que nunca más se regeneran o funcionan adecuadamente. Yo no soy especialista, pero recuerdo sus conceptualizaciones. Entonces, en un país con el estado de situación actual, que operadores del propio gobierno describen como hondurización, para referirse a una suerte de semejanza entre el estado de situación de la sociedad hondureña y la uruguaya, tenemos que atender a través de la estructura educativa esas carencias que surgen o que se recrean en familias destruidas. Este neuropediatra hablaba, por ejemplo, de las familias monoparentales, donde la madre probablemente esté deprimida o consuma alcohol o drogas. La afectación que tienen para los niños, sobre todo en los 1000 primeros días de concepción y vida, para lo que son las oportunidades del futuro. Miren, amigos, hay una cosa que es fundamental. La sociedad tiene que encargarse fundamentalmente de sus niños. Primeramente, por su situación de indefensión. Y segundo, porque son el futuro. Gobierno que no se preocupe por los niños. Gobierno que endeude a los niños, como sucede con este gobierno, que nos está endeudando hasta el 2050, yo no vacilo en llamarlo gobierno perverso, porque no solamente no se preocupa por el presente, sino que le confiscó el futuro.